En primer lugar, gracias a los organizadores por la invitación a participar en este evento. La verdad que comentar las presentaciones anteriores no va a ser sencillo, pero bueno, trataremos de darle un aspecto un poco más amplio que lo que es los efectos del clima y los pronósticos del clima sobre la producción arrocera, y hacer un poco más referencia a la importancia que tiene la información del manejo de los pronósticos climáticos para el sector agropecuario en general, no solamente para el arroz, sino también para la agricultura de secano, para la ganadería y eventualmente para otros tipos de producciones. En primer lugar, yo quiero destacar el volumen de información que ha sido presentado, que me parece relevante, no solamente por la cantidad, sino por la precisión de la información y por la disponibilidad que tenemos quienes estamos en la producción para manejar este tipo de datos. Mis comentarios acá van a estar referidos a la visión desde un productor, no esperen comentarios de ningún especialista, pero sí de un productor que, bueno, que está atento a cómo utilizar este tipo de información para tomar eventualmente decisiones a nivel de su predio en las producciones en las cuales está involucrado. Creo que en la primera presentación de la mañana me parece que es importante destacar la precisión de los resultados que aporta el trabajo sobre todo con la última actualización, en cuanto a qué efecto tiene el fenómeno del niño o de la niña, no solamente sobre la producción de arroz, sino también cómo podemos predecir algunas cosas que eventualmente pueden ocurrir en función de qué condiciones se den. Mientras yo preparaba los comentarios para estas charlas, yo pensaba hace unos años, no sé, capaz que 15 o 20 años atrás, cuando estos pronósticos todavía no estaban muy extendidos, si uno quería saber si el verano iba a ser relativamente seco, relativamente llovedor, tenía que salir a mirar a ver dónde hacían nido los avestruces, porque decían que si los avestruces hacían nido en el bajo, el año iba a ser seco, y si lo hacían en la lomada, el año iba a ser llovedor. Hoy, muchos años después, tenemos información mucho más precisa, mucho más cuantificable, y si bien la tenemos que manejar en términos probabilísticos, seguramente es información que nos ayuda a tomar decisiones con otro nivel de precisión. Creo que la actualización del trabajo del efecto de la niña o del niño sobre los rendimientos de arroz nos llevaría a pensar en la necesidad que tenemos, y capaz que acá hay un desafío para quienes están en la investigación, no solamente en el tema climático, sino en otras producciones, de poder establecer relaciones similares con otro tipo de producciones. O sea, uno debería esperar que con los cultivos de secano, que no tienen riego, los efectos de un año niño o niña serían en principio opuestos a lo que pasa con el arroz. O sea, los años niños tendería a haber mayores rendimientos y los años niña menores. Pero creo que también sería bueno poder establecer algún tipo de parámetros con la ganadería, ¿verdad? Porque en realidad, ¿cuál es la utilidad del pronóstico? La utilidad del pronóstico sirve, digamos, si nosotros podemos relacionar lo que dice el pronóstico con la productividad que después ocurre. Eso es lo que en realidad nos genera el valor del pronóstico. Si no, en realidad el pronóstico en sí, más allá de saber si va a llover o no, no tiene sentido. Entonces, si nosotros pudiéramos, por ejemplo, y capaz que lo que estoy diciendo es un disparate, pero si pudiéramos relacionar los años niño o niña con, por ejemplo, los porcentajes de preñez que ocurren cada año, estaríamos realizando un avance en cuanto a qué tipo de medidas de manejo podemos tomar para prevenir o para mitigar los efectos de años mejores o peores. Entonces, por ese lado me parece que es trascendente el volumen de información que hay, pero creo que estaría bueno, insisto, creo que el desafío es poder ampliarlo a otras áreas con una mirada un poco más amplia.
Creo que después en la presentación de Walter, más allá de la claridad con que Walter hizo todas sus apreciaciones sobre el fenómeno del niño, incluyó una terminología o una probabilidad que yo hasta ahora no la había, lo escucho bastante a Walter, pero no se le había escuchado, y es medir las cosas en términos de probabilidad acumulada, lo cual nos permite precisar más todavía la utilidad del pronóstico, ¿verdad? Y cuando él hizo referencia a la conclusión de la serie técnica sobre la posibilidad de tener más de 8.500 kilos por hectárea, y que eso tiene un 60% de probabilidad en un año niña, me parece que eso agrega más información, agrega más precisión todavía a la información que nosotros podemos tener. Sería bueno poder ampliar eso a otros rubros, y seguramente acá hay un desafío de cómo encarar la vinculación entre estos fenómenos y las productividades, tanto en otros cultivos como en la ganadería. Utilizar los pronósticos en términos probabilísticos sin duda que es un desafío importante, sobre todo porque, bueno, habitualmente tendemos a pensar en que un pronóstico es una cosa que efectivamente puede darse y en realidad se da con determinada probabilidad. Y cuando un pronóstico no se cumple, no es que el pronóstico estuvo equivocado, sino que efectivamente se dio la probabilidad menos probable, digamos, por decir así. Entonces eso creo que eso es un dato importante a la hora de tomar decisiones en base a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, sobre todo climático. Una cosa que dentro de la presentación de Walter que un poco me llamó la atención y creo que también complejiza las decisiones de los productores, en este caso particular de los productores de arroz, tiene que ver con este pronóstico de año a niña que se prevé para este año, pero sin sesgos de precipitación, salvo para el trimestre, creo que al final de diciembre, enero, febrero. Lo cual sin duda también agrega algún tipo de complejidad a la hora de tomar las decisiones, porque no es una cosa tan lineal de decir, bueno, los años niñas siempre llueve menos, y por ahí también hay que tomar algunas otras decisiones. También me queda la duda de qué pasa con un factor que en el caso particular del arroz es trascendente, y es los sesgos de temperatura, ¿verdad? Si tampoco hay sesgos de temperatura, a pesar de los pronósticos del año niña, pero bueno, eso probablemente se discuta después en las preguntas. Quiero también hacer alguna referencia a la cantidad de información que se genera a través de la unidad GRAS de INEA, porque creo que a nivel de los productores, si bien hay mucha gente que la utiliza, todavía me parece que existe poca divulgación y sobre todo poco uso, y hay muchas cosas que tienen que ver con los pronósticos de tendencia, que son los pronósticos de mediano plazo, pero también hay muchas cosas que tienen que ver con los pronósticos de corto plazo, y que me parece que hay herramientas que realmente vale la pena utilizar. No sé, voy a poner un par de ejemplos simplemente para que lo tengamos presente. Por un lado está el pronóstico de riesgos para corderos recién nacidos, que me parece que es una herramienta novedosa, que atrás de la cual también hay una cantidad de información generada, porque decir que hay condiciones adversas para corderos recién nacidos significa que hay una investigación que demuestra que la viabilidad de los corderos depende de las condiciones climáticas que se dan en los primeros días de vida, y eso no es una cosa que se genera de un día para el otro. O sea que más allá de la utilización de esa advertencia o alarma que se da cuando se dan condiciones adversas, creo que también es bueno ver la cantidad de información que hay atrás, y seguramente las hay también en otras áreas de la producción con las cuales unos tienen menos vínculo, pero el pronóstico de heladas que permite utilizar riegos para minimizar los efectos de la helada en cultivos hortifrutícolas, por ejemplo, sin duda también es un elemento muy importante, que me parece que vale la pena tener y que vale la pena difundir, y que desde el punto de vista de la producción deberemos
deberemos valorar más. A mí me gustaría hacer algún par de comentarios sobre el uso de esta información, más allá de lo que hemos visto por parte de los productores o de la producción directamente, el uso de esta información desde el punto de vista de la generación de algunas políticas públicas, porque me parece que también esto es relevante a la hora, digamos, de qué tipo de uso le damos a la información que generamos. Por un lado, yo creo que el hecho de que uno pueda, aunque sea en términos probabilísticos y aunque sea, no sea con la precisión que a uno le gustaría, permite manejar con antelación cómo, desde el punto de vista del poder, de los organismos públicos, se pueden manejar algunas políticas que tienen que ver con mitigar o atenuar o prever estos fenómenos. Y el otro tema que a mí me parecía importante también, porque creo que ha estado últimamente también muy en boga, y creo que toda esta información que abunda sobre los temas climáticos aporta y mucho, es lo que tiene que ver con los seguros agrícolas. Los seguros agrícolas necesitan de mucha información para que efectivamente puedan ser seguros, puedan ser accesibles desde el punto de vista económico, ¿verdad? Los seguros son caros cuando la información disponible es poca. Si yo voy a conectarme con un gerente de una compañía de seguros para pedirle establecer un seguro, no sé, contra riesgo de sequía, y cuando me pregunte qué información tengo de que el año va a ser seco, le digo que va a ser seco porque los ñandú se están poniendo en el bajo, me parece que la información que le estoy dando es muy poca. Ahora, si yo le digo que además va a ocurrir determinado déficit hídrico con determinada intensidad en determinado periodo de tiempo y con algunas prácticas culturales puedo mitigar eso, seguramente el costo de ese seguro va a ser menor. Entonces me parece que incorporar mucha de esta información en los seguros agrícolas, que por supuesto ya se está incorporando, el índice de verde, por ejemplo, se ha incorporado para determinar algunos seguros, me parece que es relevante, no solamente para la agricultura, sino también para la ganadería. Y en el final a mí me gustaría hacer algunos comentarios un poco más generales que no tienen que ver con el fenómeno del niño o de la niña, que no tienen que ver con los pronósticos, pero que tienen que ver sí con el clima y que están relacionados con todo el tema vinculado al tema del cambio climático, que es un tema que digamos, para la producción agropecuaria, sobre todo en el Uruguay, es muy importante por lo que nos puede condicionar, sobre todo en el acceso a los mercados, en la medida que esto sea utilizado como barrera. Yo creo que si hay algo que Uruguay debería hacer en este tema es transformar la amenaza que significan todos los temas de cambio climático en una oportunidad. Nosotros tenemos, más allá de toda la información que hemos visto hoy en temas climáticos, tenemos también muchísima información en todo lo que tiene que ver con el aporte por ejemplo, del campo natural bien manejado y con un manejo sostenible en el aporte al secuestro de carbono. Nuestra ganadería tiene un balance seguramente entre lo que emite y lo que fija, que es mejor que lo de otros países. Creo que eso lo debemos incorporar y debemos generar políticas que mejoren nuestra condición, la condición de nuestros productos, además de que tenemos otra cantidad de información que tiene que ver con los temas de bienestar animal, de buenas prácticas agrícolas. El arroz ha sido pionero en eso, pero también en la agricultura de secano, y también tenemos información más que detallada sobre los temas de uso y manejo de suelos que hacen que podamos incorporarle una cantidad de información sobre estos temas a nuestros productos cuando salimos a venderlos al mundo. No sé, yo dejaría por acá estos comentarios. Seguramente después en las preguntas pueden aparecer algunas otras cosas y eventualmente podemos ampliar. Así que, bueno, de mi parte yo les agradezco a todos la atención.